Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy, martes 18 de febrero, ya próximos a las porque fiestas. la semana pasada ya estábamos en septiembre. Sí, todavía. Ahorita estamos en febrero. Estamos en febrero. Muy próximos a las fiestas carnestolendas, al carnaval. Mañana es la quema del mal humor. La próxima semana ya es carnaval, ¿no? Sí, la próxima semana ya. No, este fin de semana ya. O sea, mañana empieza la quema del carnaval y ya empieza el fin de semana. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Aprende, Emprende y Crece en los Negocios. Como ustedes saben, me acompaña mi amigo y socio José Miguel Novelo. Muchas gracias, líder. Saludos a todos los que nos están viendo, a los millones de televidentes el día de hoy. Hoy tenemos una invitadaza porque ya habíamos llevado todo el proceso de la venta semana a semana. Estuvimos hablando desde la prospección, de cómo hacer esas listas, cómo dar ese seguimiento, cómo eliminar a esos clientes que en ese momento no van a ser, o prospectos, perdón, que no van a ser clientes, cómo hacer ese seguimiento, cómo hacer la presentación, qué no decir al momento de la presentación, cómo reactivar aquellos prospectos que pueden llegar a ser clientes. Pero hay un tema, porque hoy parecía que hoy iba a ser el tema que todos estaban esperando, que era cierre de venta. Pero les trajimos algo mejor. Una sorpresa, una grandísima sorpresa. Porque hemos hablado de todo esto, pero no hemos tocado un punto esencial en el proceso, no solamente en el proceso de la venta, pero en el proceso de toda empresa, en el proceso de todo emprendedor y de todo empresario. Al fin y al cabo, las empresas, los negocios están manejados y están controlados por personas, por seres humanos. Y yo entiendo y entendemos los que estamos aquí lo difícil que a veces puede ser el que te digan que no, el que se te caiga la venta, el que no logres tus metas, el que sientas que ya le invertí mucho dinero y no me está dejando lo que yo creía, porque todo nace de esa ilusión, de ese sueño. Todos los negocios nacen así. Y entonces cuando tu sueño, cuando aquella idea que tienes se contrapone con la realidad, tenemos un serio problema, tenemos un pedo, porque entonces ahí empieza a hacer cortocircuito aquí arriba y no podemos seguir avanzando. Entonces, el tema de hoy es para que todo eso que ya aprendamos además a usarlo a nuestro favor. Y el tema que les vamos a traer hoy, por eso está Yamily Argüelles con nosotros, porque es una maestraza en eso. No sé cuántas maestrías ya tienes, Yamily. ¿Te has dado cuenta? Dale, ahorita les vamos a presentar así ya con más fuerza quién es nuestra invitada de hoy, además que muy querida amiga de nosotros y socia también en algunos negocios que tenemos. Hace un momento José Miguel mencionó de la parte negativa de cómo se frustran o cómo nos frustramos las personas si no alcanzamos nuestras metas, pero también hay otra parte que es la parte positiva que te puede jugar malas jugadas, cuando de repente sí entra tu negocio fuerte y empiezas a tener un despunte y literal empiezas a gastar como rico. Te subes a un ladrillo y te mareas. Sí, de verdad. Te subes a un ladrillo y te mareas. Y eso sucede. Acuérdense que nosotros hacemos negocios, entonces hacemos negocios para que funcionen. Por eso tenemos una planeación, una estrategia. Y cuando el negocio empieza a funcionar y ayer no tenías en la bolsa y de repente empiezas a ver que hoy tienes un poquito más y mañana un poquito más y un poquito más. Y ya eres Richard Branson. Exactamente. Como estos. Así es. Cómprame un avión también. Y va para allá, ¿no? Entonces, esa es otra parte también que hay que tener muy presente. Y para todo esto trajimos hoy como una invitadaza de lujo. Ya dijo su nombre, José Miguel. Ella es nuestra querida amiga Yamily Argüelles. Yamily, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Es que no hemos dicho cómo se llama el programa de hoy. No lo hemos dicho. No, creo que no. Qué hermoso. El tema de hoy se llama inteligencia emocional en los negocios y en las ventas. Wow.
¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, antes ya de entrar en materia, estábamos diciendo, ¿cuántas maestrías ya tienes, Yamily? ¿3 o 4? Tengo una maestría en impuestos, tengo una maestría en finanzas, tengo un diplomado en enagrama de la personalidad y tengo un posgrado en bioneuroemoción. Son 4. Agárrense. Con trabajo terminamos la primaria nosotros. Abróchense los cinturones. Abróchense los cinturones. Acuérdense que les dijimos que íbamos a estar trayendo a personalidades y personas expertas que nos van a ayudar a pasar al siguiente nivel. Acuérdense muy bien que les dijimos, compartan esto con todos los que puedan porque se los van a agradecer. Así es que si todavía no lo has compartido, estás a tiempo, compártelos, etiquétalos, porque lo que va a decir hoy Yamily aquí te va a volver, literalmente te va a volver loco. Sí. De verdad. Trae esta mujer que además hemos visto esa manera de desarrollar su personalidad y la cantidad de gente que ha ayudado, porque también Yamily es parte del Centro de Entrenamiento en Negocios, ha puesto a personas en niveles insospechables. Entonces, comparte, por favor, presta mucha atención a lo que te va a decir ahorita Yamily, porque te va a servir muchísimo. Cuando termine el programa, el logro desbloqueado. Va. Hoy es logro desbloqueado. Sí, definitivamente, como comentamos, y creo que todos hemos tenido esa experiencia respecto a la inteligencia emocional, es algo que es parte de nuestra vida. Y cuando nosotros logramos identificar plenamente que la inteligencia emocional es parte de los negocios, empezamos como a estudiarla. Yo creo que sería una forma de decir que estudiamos la inteligencia emocional, aprendemos habilidades y las usamos a nuestro favor en los negocios. En todos los ámbitos de nuestra vida, la inteligencia emocional forma parte. Y es tal la importancia que tiene que no nos damos cuenta que estamos inmersos desde que amanece y ponemos el primer pie al piso. Empezamos a practicar la inteligencia emocional. Porque lo primero que te dices por la mañana va a influir en el resto de tu día. Punto número 1. Para los que están en este momento todavía no saben ni qué es eso de la inteligencia emocional, acabo de decir algo muy importante, Yamily. Desde que despertamos, punto número 1. Y esto a todos los que nos dedicamos a las ventas, a todos los que somos empresarios, que tenemos un emprendimiento, ese es el momento más importante del día, cuando despertamos. Sí, ¿no? Sí. De hecho, muchos autores han hablado acerca de cuáles son los hábitos que nosotros podemos tener precisamente en el momento en el que iniciamos el día. Y hay muchos escritores que hacen recomendaciones respecto a que durante los primeros minutos del día medites, leas, tengas un espacio de introspección personal, que practiques algún deporte que te guste mucho. Y siempre lo dejamos como de un lado, como si fuera uno de esos propósitos que te haces al final del año. Los propósitos de Navidad. O sea, y regresas al día 2 de enero a tu rutina habitual, cuando en realidad si adherimos ese hábito de practicar algo que nos programe de manera positiva, nuestro día va a cambiar, definitivamente. Qué importante sí, empezar el día de una manera positiva. Lo decía hace un momento Yamily, que mucho de eso va a depender cómo trascienda tu día. Mucho de eso va a depender de cómo puedas desarrollar el resto de tus actividades en el día, ya sea de manera positiva o es cuando empieces a decir, hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Antes de que tuviéramos esa luz y que empezáramos a caminar por esta hermosa ruta del emprendimiento y de los negocios, ¿cómo eran sus lunes? Wow. ¿Eran ustedes de los que el lunes tenga? Porque conozco una cantidad de gente que le cagan los lunes. Yo le tenía miedo a los lunes. Yo le tenía miedo a los lunes porque ya habíamos creado una rutina en donde el lunes se trataba de
de arrancar luchando. Y te empezabas Sí, a sentir mal, sí, te sí, dabas sí. diarreíta, perdón. Y eso esas cosas. que comenta Didier es de verdad verídico, porque para tenerle miedo al lunes o pensar en que va a ser difícil, tienes que hacerlo desde el día anterior. Así es. Entonces venimos desde 24 Ya estás desde el horas domingo, ya estás antes. sufriendo, ¿no? Ajá, vienes desde el domingo, que normalmente pues los domingos estamos con nuestra familia o estamos muy relajados, entonces le La cortamos carnita las asada, horas claro. a ese día de relajación o de estar con la familia y empezamos a pensar en el día siguiente que en realidad no ha sucedido. ¿Cuántos se están identificando con esto? Que el domingo, cuando el sol se oculta, empiezan a sentir algo en el estómago, empiezan con pequeños dolores de cabeza, cualquier cosa, porque cuando salga el sol, ya es otra vez a esa carrera de la rata. Y acabas de comentar algo súper importante, algo que se refleja en nuestro cuerpo, ¿no? Empezamos a sentir malestar, empezamos a sentir como un hueco en el estómago o tensión, pensando en lo que viene. Y de eso se trata la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de identificar nuestras emociones. Y las emociones van a modificar las situaciones en donde nos vemos inmersos. Esa sería entonces la definición. Podemos partir entonces del punto, ¿qué es inteligencia emocional? Es identificar nuestras emociones y de ese punto, de ahí partir para tomar una decisión de qué hacer. O sea, la inteligencia emocional es la capacidad de ver qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo y en mi mente, porque las emociones, hablamos de las emociones básicas, el miedo, la ira, la alegría. Entonces, cuando yo logro identificar que estas emociones se están dando en mi cuerpo, entonces esto va a modificar mi mente. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones enojados? Sí, y generalmente, Generalmente no sale bien. Es catastrófico. es Exactamente, catastrófico. pero lo hemos hecho. Sí, Porque claro. carecemos de esa práctica o de ese conocimiento de la inteligencia emocional. Entonces, para aquellos que estamos muy apegados a nuestros sentimientos, como yo, para aquellos que no estamos tan apegados a nuestros sentimientos o que nos cuesta trabajo hacer o aterrizar esas emociones, y que seguramente algunos de los que nos están viendo se puedan identificar, ¿qué es lo que sugieres cuando algo pasa en el negocio, cuando en el emprendimiento que tenemos no salen las cosas como quisiéramos que salieran? O tenemos ese choque o ese encuentro con alguien que puede ser del mismo negocio, que puede ser de otra empresa, que puede ser el prospecto. ¿Qué hacer en ese momento? En el caso de la inteligencia emocional y de lo que en particular hoy estamos platicando, hay un nivel adicional. Hace un momento comentamos que la inteligencia emocional está en nuestra vida diaria y que cuando nosotros practicamos la inteligencia emocional es nuestra capacidad de reconocer nuestras emociones y nuestros estados emocionales. Ya hablando del emprendimiento, subimos un siguiente nivel en el que ya tenemos la posibilidad de identificar las emociones de quien está frente a nosotros. Entonces, digamos que para el empresario es un reto, primero, identificar sus emociones propias y segundo, identificar qué está pasando con la persona que está frente a nosotros al momento de hacer una negociación. Pero Sí, usarlo y obviamente utilizarlo Claro. en nuestro favor. Definitivo. En favor de la negociación, Claro. ¿no? Porque puedes generar una mayor empatía o quizá puedes detectar que no es el momento adecuado para hablar de tal o cual Claro. cosa. Y todo esto va relacionado con lo que estás diciendo, Sí. con el manejo de las Y en emociones. estos dos niveles, porque hago énfasis a ese momento en el que primero identifico mis emociones y segundo identifico las emociones de la persona que está frente a mí, porque es importante que al momento de hacer una negociación podamos identificar que las actitudes de la persona que está frente a nosotros corresponden a sus creencias,
a su forma de vida, a lo que él está pasando en el momento de la negociación. Y lo que yo haga a favor de la negociación también va a hablar de mi estado emocional. Cuando logramos separar esto, yo voy a poder identificar que la persona al momento de hacer una propuesta, como me conteste, va a estar relacionado con lo que él está pasando en este momento. Y no pensar que si nos dice que no o que no es el momento, nos enganchemos nosotros. Entonces, estas dos partes es fundamental que la podamos separar, porque cuando nos dice que no, nos sentimos frustrados, nos sentimos como que no puede ser posible, que ahí habíamos depositado todas nuestras esperanzas, y es cuando la inteligencia emocional se derrumba, llora por su ausencia, porque no hay inteligencia emocional. ¿Cómo ahí puede uno entonces? Porque lo que estás compartiendo ahora es no solamente identificar lo que está pasando aquí, tus emociones, tus sentimientos, pero además le subes una rayita más diciendo, además tienes que saber lo que estás sintiendo, Didier. Si se agarra la panza, a lo mejor tiene diarreíta, tiene gases, pero ¿qué tanto le afectan esos gases? ¿Qué técnica hay? O no sé si hay. Si existe alguna técnica para poder identificar en el otro esas cosas de las que estás diciendo. Porque para los que nos puedan estar viendo, a lo mejor no es algo que hemos hecho. O sea, la primera vez que nos topamos con el concepto, o quizá no es la primera vez que nos topamos con el concepto, pero la primera vez que lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace, no? Una de las cosas más importantes que hacer de principio de cuenta es aprender primero a identificar nuestras propias emociones, porque cuando no sabemos ni siquiera santo y seña, pues no lo podemos ver en el otro. Entonces, una de las cosas esenciales de principio es aprender a identificar mis propios estados emocionales. Pero eso no significa que yo no pueda, porque no sé cómo me siento, no sé si salir y ofrecer, porque eso fuera, o sea, nada de eso. Al contrario, es cómo me siento, hacer una autoindagación. ¿Qué está pasando por mi corporalidad? Es decir, siento calor, siento que me sudan las manos, y empezar a hacerte estas preguntas. Bueno, ¿por qué me siento nervioso, no? Me siento nervioso porque de esta venta dependen ciertas cosas. Entonces, llegar a un punto sereno de decir, lo voy a hacer de la mejor forma en la que yo lo sé hacer. De acuerdo a mis capacidades. De acuerdo a mis capacidades, y además sé que tengo la habilidad de aprender nuevas herramientas. Y estando frente al cliente, también, que corresponde mucho a la práctica, es hacer muchas preguntas. Más allá de saber que si sí, que si se tocó el cabello, es hacer muchas preguntas. Hacerle preguntas al cliente o al prospecto de la razón por la que él quiere determinado producto, cuáles son sus necesidades. Y cuando nos interesamos en conocer todo el entorno de una negociación, sale muchísima información. Y nos vamos a permitir conocer la historia detrás de la historia, de qué es lo que el cliente quiere en realidad. Porque el cliente puede llegar y decirte, ¿no? En el caso de, quiero una casa. Ok, pero ¿para qué quiero una casa? Cuando vamos por ese para qué, sale mucha información. Okay, entonces, Yamili, ¿cómo puede comenzar una persona que ha estado, ahora sí que piloteando el barco a ciegas a ver a dónde llega, o porque así alguien le dijo que tenía que ser, o porque así ha heredado? O porque somos necios. Así, sí. ¿Cuál podría ser? Porque seguramente hay una amplia variedad de caminitos, pero digamos que hoy que nos estamos dirigiendo a la gente que inicia en el emprendimiento, o que tiene alguna empresa ya funcionando que no le pasaba ni por la mente, o sea, está estancada. Sí, porque por ejemplo hay mucha gente que tiene las mentadas de madre a flor de piel y piensa que así se puede tratar a los empleados, al equipo. Hay gente que por el contrario, cada vez que intenta
poner algo sobre la mesa a su equipo se lo come y no, Sí. y no le da de ese chance. ¿Cuál es el primer paso que debiéramos nosotros de intentar hacer? O por este paso, ¿sabes qué? Hoy tengo que Partiendo identificarme de cero. Partiendo de cero. ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que sugieres que sea lo primero que se haga? Lo primero que hay que hacer, y es una regla esencial, siempre en cada negociación, es saber que la persona que está frente a ti piensa diferente que tú. Porque de entrada, un hábito que todos tenemos es pensar que la persona que está frente a ti Que a huevo tiene que pensar piensa como igual tú. que tú. Entonces tú llegas, sacas la presentación y empiezas y empiezas a dar la información que tú consideras que es importante para ti. De acuerdo. Error que mucha gente comete. Sí, claro. Definitivamente. Pensar que el otro huevo tiene que pensar como yo, error común. Y entonces, el punto aquí es entrar ya a una negociación o sentarnos en una mesa sabiendo que antes y lo hemos platicado en los programas anteriores, antes de dar ese primer paso, es saber en dónde estoy parado y empezar a sacar esa información. Y tan esencial como ¿por qué te interesaste en esta zona? ¿O la casa la vas a compartir con alguien? ¿De dónde vienes? Esas preguntas, se me acaba de venir a la mente. Esas preguntas, entonces, cuando el prospecto empieza a sacar o a dar esas respuestas o a compartir esa información, ¿qué sucede emocionalmente hablando con ese prospecto? ¿Lo logramos hablando en términos de no sé, del mar? ¿Lo logramos poner en un flotando o baja sus niveles? ¿Qué pasa Que la mayoría de nosotros se siente muy cómodo porque son preguntas neutrales, o que le podemos llamar neutrales, y que van a favor, ya que la persona que las recibe observa que nos estamos interesando en la persona y no la estamos viendo con un signo de pesos, o no la estamos viendo porque queremos que nos compre algo. Cuando vamos haciéndole preguntas, y no tienen que ser preguntas personales, o sea, sino cosas sencillas. ¿Por qué te interesó estas? Hablando del ejemplo de la casa, porque creo que nos da mucho práctica y mucha idea, ¿no? ¿Por qué te interesó esta zona? ¿Te acomoda que esté en la zona de los departamentos o hay tiendas? Entonces, ella misma, y tener la capacidad de, cuando hagas la pregunta, callar, escuchar, pero de escuchar de manera activa. ¿Qué significa de manera activa? Y este es un tema que lo voy a comentar rápido porque nos pudiera dar para muchísimo más. Activa es callar tu voz interior. Porque pareciera que cuando estamos dos en la mesa hay cuatro. Didier conmigo, yo con mi diálogo Con tu interior. vocecita. Ajá. Y Didier con su diálogo interior. A ver qué me va a decir esta, ¿no? Entonces, en lugar de ser dos, nos convertimos en cuatro. Cuando en realidad la escucha activa, ¿qué es? Yo, con plena atención a lo que Didier me va a proporcionar de información. Sin hacer me va a contestar esto, entonces yo le voy a decir lo otro, porque ahí ya no hay escucha activa. Exacto. Y estamos proyectando nuestra forma de ver la vida. Y lo tenemos que decir, bueno, no es fácil. No es fácil. Aquí ya viene un proceso de estar un poquito más pro, pero lo que Yamily nos está compartiendo hoy es el camino. Recuerden que la pregunta fue ¿por dónde empezar? ¿No? ¿Por dónde empezar? Entonces, después en otro programa vamos a hablar de algunas técnicas para controlar, para callar ese diálogo interno del cual está hablando Yamily, que hoy por hoy todos lo tenemos, incluso los que ya estamos haciendo negocios a otro nivel, aún podemos escuchar a la trinche. No lo hagas, vocecita. no lo hagas. Sí. Y si no le des tu dinero. Entonces, o si no, esa misma voz nos dice, ¿me va a contestar esto? Entonces yo le voy a decir esto. Cuando en realidad ni siquiera te ha contestado la persona. No podemos saber qué nos van a decir. Y precisamente
En ese punto, en las respuestas del prospecto, está el cierre de esa venta. Ok, y aquí es donde de manera extraordinaria se conecta lo que hablamos hace 2 programas en la cuestión de hacer preguntas inteligentes. Efectivamente. ¿De qué manera eso nos va a dar una seguridad y nos va a poner en control de la situación? Claro. Porque nuestra vibra, nuestro sentir va a estar emparejada de manera tal que nosotros podamos conducir a nuestro cliente, a nuestro prospecto, pero siempre de una manera equilibrada. Así es. Si nosotros estamos equilibrados, Yamily, si nosotros ya logramos esto, es posible que nosotros podamos equilibrar a nuestro prospecto. Yo diría que la negociación se puede ir en equilibrio. Más retomamos un poquito lo que comentamos hace un rato. El prospecto viene con una idea, con unas emociones que le son propias. Y nosotros lo que podemos equilibrar es la negociación. Bien. Inclusive hasta el punto de decir, bueno, el prospecto pues no le gustó y por las creencias o por las formas que tiene, pues quizás fue un corte muy brusco o muy drástico, que cuando nosotros tenemos una inteligencia emocional pues baja, nos frustramos y no sabemos por qué, ¿no? Cuando en realidad podemos hacer como esa retrospección y decir, bueno, yo propicié esto, hice estas preguntas, de lo que él contestó, propuse esto y la negociación fue de una manera neutral. Y si él en este momento no quiere, yo lo tomo como un aprendizaje y también como una experiencia. Y no voy a estar, ay, es que es una así, es una asá. Y empezamos a hacer o a echar culpa a la otra persona cuando en realidad de esa forma nos estamos haciendo nosotros. Exactamente. Así. Claro. Sí, No nos hacemos responsables. Y quizá nuestra falta de habilidades no nos llevaron a saber en qué momento podríamos nosotros tocarle el balón por otro lado para ver si podríamos nosotros ¿Qué tipo de cubrir preguntas hacer? Claro. cubrir algún otro espacio que no estaba cubierto y a lo mejor, porque suele suceder mucho. Yo he recibido muchos nos hasta que les digo, bueno, es que eso no me lo habías dicho. Sí, miren, por algún motivo lo omití, pero esto va con... bueno, así la cosa cambia. A ver, Por continúa. supuesto. Claro, ¿No? claro. Entonces, mucho ojo, si no tenemos esa habilidad que podemos ir desarrollando, podemos fracturar la relación, podemos fracturar la negociación cuando todavía ni siquiera estaba cerca de ese punto de quiebra. Por una inteligencia emocional baja, podemos afectar o se afectan, se afectan las negociaciones. Así es. Porque no hemos logrado aumentar eso que necesitamos tener en la mesa. Así es. Porque puedes tener los mejores argumentos de cierre, puedes tener, no lo sé, pudiste tomar 20,000 cursos de ventas. Pero si al momento de estar sentado en la mesa de negociación tu inteligencia emocional está en 2, ya bailaste. Lamentablemente no va a funcionar salvo que te vengan a comprar, pero tú no vas a saber vender. Y hay una gran diferencia entre que alguien venga y compre, entre que tú sepas cómo vender tu producto o solucionar una necesidad de un cliente. Y aquí también viene esta parte de cuando pues la negociación tiene 2 caminos, ¿no? O se da o no se da en ese momento. Entonces tenemos que nosotros identificar que si no se va a dar en este momento, hablando del momento en la mesa, no significa que no se dé en el futuro. Así es. Y precisamente parte de la inteligencia emocional es decirle al cliente, cuando tú estés listo, yo aquí voy a estar. Y no levantarte encabronado y aporrear tu agarrar tu balón y te vas. Amigos, manden sus preguntas en este momento. Tal cual lo está comentando Yamily. ¿Qué les sucede a ustedes al momento de estar en una mesa de negociación? ¿Son de los que se encabronan? ¿Son de los que les gana el nervio? ¿Son de los que no pueden hacer una presentación? El primer paso también es reconocerlo y decir, Yamily, a mí me pasa esto cuando estoy en la mesa de negociación. Me sudan las manos. ¿Qué voy a hacer? Digo,
Le damos noticia una pendejada, pero No, sí pero sucede. sucede, ¿no? Entonces, manden sus preguntas. Este es el momento para mejorar y traer esto, no solamente con la técnica de venta, pero ya hablando a nivel personal, cómo vamos a solucionar estas pequeñas fallas en la negociación, porque se pueden solucionar, hay técnicas para hacerlo. Hace un momento, así que invitados a hacer sus preguntas y las vamos a leer. Hace un momento decía Yamili, si no se da, solo se puede dar la negociación o puede no darse. Pero hay gente necia, hay gente muy necia ahí en la calle y en esta mesa también, que dice, puta, se va a dar porque se va a dar. Pero eso dije por ahora. Ajá, exacto. ¿Qué? ¿Eso es necedad? ¿O lo podemos considerar como una fortaleza en la inteligencia emocional? Lo digo para todos aquellos que les pasa eso, no por nosotros. Estamos hablando de otros necios. Y otros programas. De otros De necios. otras listas. Claro. No, definitivamente es, por supuesto, una fortaleza, porque habla acerca de la perseverancia. Y la fortaleza está en el hecho de decir, ¿qué fue lo que hice? Y además requiere mucha madurez. ¿Qué fue lo que hice que la negociación se detuvo? Porque como comentamos, no significa que no se dé, sino es no en este momento. Hacer ese análisis de qué sucedió que la negociación se detuvo en este momento. Dijiste una palabra que a muchos les da miedo. Tener la madurez de. Define, por favor, Yamili, esa madurez o cómo identificar si la tenemos o no. Creo que una de los momentos más claros es cuando nos sentimos mal y frustrados. Cuando tenemos la capacidad de reconocer que algo no nos está saliendo bien, sentarnos y pensar qué está pasando, qué estoy haciendo yo por esta situación. A eso me refiero con madurez. No decir, ay, es que el cliente no tenía el dinero completo. Ay, es que la mamá del cliente responsabilizar dijo que no. al otro. Eso es inmaduro. Inmadurez. Madurez es sentar y decir, ¿qué está pasando? Y qué de todo lo que está pasando, yo tengo un papel, que no significa que lo estés haciendo mal, a eso voy, sino en el papel que yo estoy desempeñando en esta negociación, ¿qué ya hice? ¿Qué no he hecho? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué no estoy viendo? Madurez es revisar tu bitácora y decir, chinga, esto no lo hice. Y por eso... O esto lo hice mal. Y cómo voy a mejorar. Porque no es, ching, por mi culpa. No. Porque eso también es inmaduro. Y la mayor Claro. parte de nosotros, quizás en su momento o ahora, a veces de forma inconsciente, le echamos la culpa al cliente. Es que el cliente no estaba listo. Hey, el cliente tiene sus tiempos y también va a haber un momento en el cliente o decide comprar o no, o decide comprar a otra persona, que eso también lo tenemos que entender. Claro. O sea, es parte de la vida empresarial y la madurez es ver ese proceso. Está interesado, la pausa, ¿por qué fue? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? ¿Qué no pregunté? Y hacer ese ejercicio. Eso es madurez, el tomar la responsabilidad. Y aún más, si tienes a un compañero o a alguien con mucha experiencia en el ámbito de los negocios, te acerques y le digas, o sea, eso ya es maestría. Oye, fíjate que me está pasando esto. Y le describes la negociación y escuchas. Porque uno de los pasos esenciales, el primero que dijimos fue... Todos ven las ventas de manera diferente o Claro. la información de manera La diferente. semana pasada decíamos eso, precisamente, cuando si vas a una mesa de negociación o sales de ver a un cliente, lo primero, si vas solo,
en ese momento hacer esa conexión con otro del equipo o con alguien de la oficina para compartir esto que está diciendo Yamile. Ya es un escalón más arriba, porque ya también, ya no solamente es compartir lo que acaba de suceder en la mesa de negociación, pero es compartir cómo te sientes. A ver si lo entendí bien. No solamente cómo te sientes, sino la forma en la que te haces responsable de lo que ya hiciste en la negociación, porque, perdón, si ya la cagaste, pues también tienes que reconocer que no hiciste las cosas bien. ¿Y en dónde estuvo ese Así cagadero, es, no? Así Sí, es. sí. ¿Y qué puedo hacer ahora? Porque la negociación puede darse. ¿Qué puedo hacer ahora en donde ya reconocí que dije algo que incomodó a mi cliente? Entonces, Sí. platicarlo, comentarlo y tratar entonces de desviar, digamos, ese punto que no fue bien recibido y reforzar lo que a él le da seguridad. Y yo quiero complementar con el hecho de siempre tener en la mente que debemos de estar, los que somos emprendedores o somos empresarios, y este es un error que yo veo mucho con compañeros que también tienen sus negocios o que también tienen sus empresas. El hecho de que tú ya te puedas sentar en la silla del jefe o del líder y tú ya puedas dirigir o tú tengas la capacidad de hacer que personas sigan tus instrucciones, eso por ningún motivo te puede hacer pensar que ya nadie te puede enseñar nada. Así es. Por el contrario, aquí te estamos tratando de decir que la manera más grandiosa e inteligente de tu crecimiento personal es aprender de otras personas. Por supuesto. Y para que a través de ese aprendizaje tú puedes decir, oye, entonces, como me estoy sintiendo ahorita, es normal que me sienta así. Ahora dime tú qué es lo que hiciste para poder superar ese escalón o ese tropiezo. Suele suceder, la verdad, no recuerdo yo haberme puesto en esa posición. Al contrario, yo sí hay algo que le agradezco mucho a Dios, es que yo puedo preguntarle a las personas sin miedo y sin pensar que me van a hacer de medio. Yo tengo la capacidad de acercarme y decirle, oye, fíjate que a mí me está pasando esto y esto, y no logro, ¿no? Y entonces viene de verdad que hay mucha gente allá afuera que le gusta compartir las ideas, que les gusta compartir. Exactamente. Muchas personas con el simple hecho de que nos escuchan, nos empezamos a desahogar y el desahogo es un ejercicio emocional. Sí, si no definitivamente lo que conocemos como desahogo o que estamos sin saber qué hacer es una tensión emocional. O sea, cuando algo sucede en la situación de nuestra negociación, de nuestra vida, y empezamos a contener nuestra emoción, porque pues esto también tiene mucho que ver con la educación emocional que recibimos o no recibimos. Cuando empezamos a contener, viene esa parte en donde ya no es posible que todas las emociones se suman y estallamos. A todos nos ha pasado. Y cuando viene esa explosión de emociones, viene el desahogo muchas veces. Es que me pasó esto. Bueno. Viene el encabronamiento, viene la tristeza. Claro. Algunos lloran. Algunos gritan, algunos pegan es normal. Todo eso, normal. No personas. Hay quienes le pegan a personas. Yo he vivido experiencias muy fuertes. He visto que personas de alto rango, y estoy hablando de empresas verdaderamente grandes. Cuando hablo de una empresa grande, hablo de una empresa de arriba de 250 empleados, ¿no? Arriba de, ¿no? Entonces, imagínate tú a una persona de los más altos rangos de esa empresa diciéndole a un subalterno o a una persona que es de otra área, ofreciéndole tirarle los dientes de un madrazo. Pero algo se lo ofreció. Sí, no, pero con el riesgo de que el que podía perder los dientes fuera otro, ¿no? Claro. Entonces, yo lo he visto y he dicho, no han ido al curso de inteligencia emocional. Hagan el favor de comprarme un cursito, por el amor de Dios. Y fíjate de verdad, que es impresionante. Sí. Eso es emoción contenida. ¿Y cómo contenemos la emoción? Es como
como una botella de agua purificada. Está contenida. Y si nosotros no sabemos abrirla para gestionar esa presión emocional, todo se derrumba. Qué bonito ejemplo. Como una botella de agua Mineralizada. mineral. Sí, si la abres así el chingatazo. La inteligencia emocional, para los que no lo entendemos así muy bien, la inteligencia emocional, si fuera un músculo, como todos los músculos del cuerpo, como el cerebro, habría que ejercitarlo. Así es. ¿Cómo se ejercita la inteligencia emocional? Una de las cosas que podemos empezar a hacer es observar las emociones y cómo reacciona nuestro cuerpo ante estas emociones. Esa sería calisteña. Eso es para... Así es. Es calentar así motores, ¿no? Y les va a causar mucha gracia porque a todos nos pasa. No sé si de pronto algunos tienen algún cliente con el que tienen algún pendiente, el que fuera, o a lo mejor un proveedor que te está buscando. Vamos a dejarlo así. Nos vemos la próxima semana, amigos. Y es muy sencillo. Basta con que este aparatito que tenemos acá suene y veamos su Maldito nombre. sea. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? No le vayan a poner Don Loco o cosas así. No. No le pongan etiquetas a sus No le clientes. pongan, porque los vamos a ¿Cuántos descubrir. Don Locos tienen en su celular? Porque Y todos de tienen, verdad- Existe Don Loco. todos tienen un Don Loco. Y de verdad, cuando suena y vemos ese nombre, algo pasa por tu cuerpo. ¿Qué está pasando por tu cuerpo? Chuta. Empiezas a sentir que se te revuelve el estómago, empiezas a sentir un dolor de cabeza, empiezas a sentir que te falta el aire. Eso es identificar Ok. la emoción. Empezar a saber qué está pasando por tu mente, cómo está reaccionando tu cuerpo, porque lo primero que hiciste fue ver. Entonces, de la vista llega el pensamiento, ay, tengo este pendiente con la persona, ¿no? Y del pensamiento, el cuerpo reacciona a través de manifestar una emoción que puede ser miedo, angustia, presión. Entonces, de esa forma es cuando empezamos a observar. Mi recomendación primero aprende a observar lo que está pasando en tu cuerpo. Creo en que- tu mente, por supuesto. Hoy era el día para que nos hablara Yamili de esto. Normalmente, es que es increíble cómo funcionan estas chingaderas. Porque durante los programas anteriores, si acaso recibía 1 o 2 mensajes mientras estaba en el programa, si acaso recibía una llamada y la ponía en silencio. Y ahora que agarró mi celular, Yamili, creo que tengo como 75... De Don Loco. Don Loco, No uno, lo, Don Loco, no lo dos. alcanzan a ver ustedes, pero todos estos son mensajes, son llamadas. No chinguen mientras estoy en el programa, no lo hagan. Y hablando de este ejercicio. La mitad son de Don Loco. Hablando de este ejercicio tal cual, ¿qué emociones estás percibiendo que está sucediendo? Pues vamos a traerlo ya a la práctica. Cada vez que suena el celular, lo primero que pienso es, ¿por qué me están interrumpiendo? Pero estoy pensando en mí. No estoy pensando en la otra persona. Entonces empieza a sonar y de manera muy discreta, y quizá ustedes no lo han notado, espero que no, hay un botoncito donde le picas y se manda un mensaje automático que dice, lo siento, no puedo hablar ahora. Pero además es elegante. Pero el hecho que sea repetitivo, obviamente genera en mí, y estar viendo los mensajes, estar viendo que están llamando, digo, puta, salvo que no sé, esté viniendo, que ojalá que no, un proyectil, así que chinga, me voy No, a por favor. preocupar, claro. Pero si es cualquier otra cosa, tengo que tener este tiempo, la hora del programa, además, esa sí es para mí. Y me encanta compartir esta hora con ustedes. Entonces, no me gusta que interrumpan. Y me pagan 20,000. Y además, los 20,000 $20,000 likes. esos $20,000 se tienen que desquitar. Entonces, sí, obviamente, sientes algo ¿Qué incómodo, sientes Ok. esa incomodidad. A eso iba, ¿ok? A que nosotros tengamos la capacidad de ponerle un nombre a esa emoción. Porque
normalmente nos vamos y nos barremos. Me refiero a nos vamos y nos barremos. ¿A qué pasa? Claro. Y no le damos la importancia que Pero tiene. es gracioso, porque de los 75 mensajes que hay aquí, los de Don Loco, pues no, porque sabes que es Don Loco. Pero hay otros que dices, chinga, me gustaría responder o me gustaría ver este mensaje. Te están preguntando si vas a ir a Alonso hoy. Exactamente. Esos son los mensajes que sí quiero leer. Porque cuando ves de qué grupo vienen, dices, este es el mensaje. Ya sé dónde va a ser. Este es el Promo, mensaje que promo. quiero leer. Pero vamos, el comentario va hacia... A pesar de que tienes estos mensajes, estás haciendo otra cosa que no es contestar los mensajes, que no es tomar esas llamadas, porque ahora estamos en el programa, pero nos sucede lo mismo cuando estamos en una mesa de negociación, cuando estamos con un cliente. Hoy, porque puedo compartirlo con ustedes, se los digo. Claro. Pero esto en el mundo real pasa mientras estoy con una persona. Entonces, sinceramente, hoy saqué mi celular de la bolsa porque no dejaba de sonar y lo apagué y lo dejé aquí en la mesa. Pero en otra circunstancia, yo tengo mi celular en la bolsa y por nada del mundo lo voy a sacar porque me regreso a lo que decía Yamile hace un momento. En esa hora o en los 30 minutos que tengo con ese prospecto es para sacar la mayor información posible y estar conectados al grado de que yo pueda obtener también qué está sintiendo, qué está pensando. Hoy el ejemplo vivo es esta chingaderita que está aquí, que está suena y cena. Y me pregunta Yamile, ¿cómo te sientes? Me siento incómodo. Claro, y la pregunta venía, aprovechando este ejemplo, en el opuesto. Hablamos de estar totalmente atentos, haciendo las preguntas al cliente, teniendo la capacidad de escuchar de manera activa. Y en la parte opuesta, a estar incómodos, a estar distraídos, porque es la verdad, nos distrae que se ilumine. Siento que ya me suene. regañó. No, pero imagínense. Voy a guardar y mi es- celular otra vez. No, y es que eso nos sucede en la mesa de Claro. negociación. Y si estás distraído o estás incómodo, pues ¿cómo empezamos? Y no podemos hacer dos cosas. Era o vibraba y en ese momento te desconectas. Cuando ya vas avanzando ciertos niveles y empiezas a desbloquear algunos logros, ya tu atención está aquí y no está en esto. De verdad, les repito, yo dejo o el celular en la bolsa o lo pones boca abajo para que no te esté molestando esos mensajitos, esas imágenes, esas luces y continúas con la atención. Y cuando nosotros logramos identificar que de alguna manera algo nos puede desconcentrar, aumentamos la habilidad de la inteligencia emocional. Ese sencillo acto de decir, voy a dejarlo en mi lugar o voy a dejarlo en mi bolsa en silencio, es una herramienta de inteligencia emocional, porque estamos totalmente presentes y concentrados en lo que vamos a hacer frente a nuestro cliente. Recordemos que la negociación, si tuviéramos 8 horas frente al cliente, maravilloso. La verdad que muchas veces no son ni 8 minutos. Claro. Entonces, estar totalmente presentes, eso es inteligencia emocional. Sí, resulta que también en el momento que estás tratando de ver quién es el que está ahí, por qué tanta insistencia, en ese momento te sueltan la clave que te pudiera llevar al siguiente nivel. Por supuesto. Y te lo perdiste porque no tuviste la suficiente inteligencia emocional para poner 100% la atención Claro. Sabes, ¿no? La inteligencia emocional se trata, como comenzamos diciendo, de identificar tus estados emocionales. Y si tú identificas que esto te pone o propenso a un estado de incomodidad, de que te va a distraer, la inteligencia emocional se trata de eso. Yo ya sé que esto me puede llevar a estar en un estado emocional incómodo. ¿Y cómo voy a estar yo incómodo frente a un cliente? De eso se trata la inteligencia emocional, de saber. Y también abarca, cuando nosotros logramos identificar qué cosas, hablando por ejemplo del celular, qué personas nos ponen en un estado emocional que es no favorable. La verdad, muchas veces todos tenemos al amigo, al tío, al vecino, que ve la vida de una manera distinta y que la ve muchas veces
trágica, catastrófica, Sí. y si lo vas a ver antes de ver a tu prospecto, la verdad vas a estar en un estado emocional. No le contesten Trágico. a ese pariente tóxico. Te voy a decir que está jodida la cosa. Lo va a decir. Exactamente. Y eso No también les es contesten. parte de la inteligencia emocional. No significa ni que te pelees ni nada, sino saber, bueno, yo quiero estar preparado para ver al cliente. ¿Cuál sería entonces ya nos dijiste el paso número 1 es ese, es la calisteña. ¿Qué sigue? O todavía estamos muy pavos nosotros para dar ese siguiente nivel y es mejor que nos recomiendes algún libro, alguna conferencia? ¿O qué sigue, Yamili, en el camino de la inteligencia emocional para las ventas y para los negocios? Bueno, una de las cosas importantísimas, ya comentamos, aprender a reconocer nuestras emociones. Otra también, educarnos respecto a la inteligencia emocional, que es la literatura. Por supuesto, si estamos apoyados a través de un curso, mucho mejor. La ventaja que tienen los cursos es que precisamente de forma vivencial puedes reconocer que todos tienen una personalidad diferente. Y todos, Que no estás tan jodido. y que te pareces a alguien y que te puedes identificar con formas de ser. Hay mucha literatura. Hay un libro que recomiendo mucho, que José Miguel me lo recomendó, el de Chris Voss, que tiene un apartado. Ahora sí que puedo decirles que si queremos dar un primer paso a la inteligencia emocional, el libro de Chris Voss es muy bueno para tener un primer contacto, de saber que existen 3 formas diferentes y de manera general de filtrar la información. Entonces, dar ese paso de decir, me gustaría conocer cuáles son esas 3 formas para que primero te identifiques tú con la tuya y para que después sepas, cuando estés frente al cliente, cómo él está filtrando la información. Entonces, el libro que había recomendado... Rompe la barrera del no. Efectivamente. En inglés se llama Never Split the Difference, de Chris Voss. Sí. Y ese libro, de manera personal, lo recomiendo mucho porque habla de forma general. He leído otros libros que se hablan con mucho detalle. Sin embargo, ese, como para tener un primer contacto, lo recomiendo muchísimo. Como a manera de empezar De a entrar empezar. al tema. Introducción, Todos sabemos, todos sabemos, los que estamos inmiscuidos en el mundo de los negocios, todos sabemos perfectamente bien de lo que estamos hablando ahorita en la mesa, porque todos hemos recibido un no por respuesta y nos hemos frustrado. Todos hemos recibido muchos sí por respuesta y también el recibir un sí en el momento y aguas, porque esto es bien, bien interesante, ¿no? Cuando tú obtienes el sí en el momento, también hay una manera de reaccionar. También te tienes que ver profesional en el momento que te dan un sí y no agarrar tus hojas y tus libretas y empezar a hacer, Decir, "Sí, los lo voladores". logramos". Ojo, sí hay un momento para hacer eso. Claro. Yo cuando lo descubrí, que gracias también a un libro que no recuerdo ahorita el nombre, en donde te dice, felicítate por tus logros. Claro. Claro. ¿No? O sea, felicítate y date un abrazo y dite, cabrón, eres un chingón, ¿no? Claro. Pero no lo puedes hacer delante de tu cliente o delante de tu prospecto, porque sí te va a generar, sobre todo cuando hablas de varias cifras, ¿no? Quizá si vas a vender un jabón o algo así, te diga, ay, pues gracias, tengas un jabón, pero cuando ya te empiezas a meter un poco más y el Cuando pastel... empiezan a subir los ceros. Exactamente, cuando ya empiezas a hablar de otras cantidades de ceros, sí, también hay una manera de reaccionar y eso también va de la mano de la inteligencia emocional, Claro. porque de esa manera le estás diciendo algo Claro. Por supuesto. a tu cliente o a tu y en prospecto. ocasiones Corporal. pasa que el cliente te dice que sí, entonces vives la euforia, vives Y te la olvidaste de felicidad él. y te olvidas de él, cuando Sí. lo siguiente era darle la atención. Y de verdad que nos perdemos en esos extremos de esos estados emocionales, tanta euforia, que en lugar de, obviamente, disfrutarlo en el momento, de felicitarte, de decir lo que sigue es darle la atención. Y como ya me dijo que sí, mañana
Inteligencia después de emocional, mañana- entonces, es, ok, sí voy a celebrar esos logros, pero también ser mesurado y decir, a ver, tranquilo, todavía no está listo el trabajo. Todavía faltan muchas cosas más por Así hacer. es, estamos en el proceso, ¿no? Estamos sí estar Claro. contentos, felices de que también eso se va contagiando y permite que la negociación Porque un transcurra mucho mejor. un error muy común de mis colegas que están en ventas es este. Ya me dijo que sí, y yo voy a dar la tanda. ¿Está bien? Y la tanda se agradece. La cubita, la cervecita se agradece. Hay que dar la tanda. Pero, días después le hablan a este mismo colega, vendedor, y le dicen, ¿sabes qué? Creo que no voy a comprar. Y entonces ya se endeudó, celebró por adelantado y eso pasa. Ustedes tranquilos, Así no es. son los únicos que les ha pasado. Sé que en este momento no se pueden ver al espejo porque están diciendo yo fui ese en algún momento de mi vida. Entonces, sí celebrar que te acaban de decir que sí, pero el trabajo todavía continúa. Exactamente. Hay que ser mesurados Ah, con eso. Y no decir, "Oh, ahí está. A venga, esa, pa- a como e- esto. a esa Vamos a parte, celebrar. a esa parte me refiero que suele suceder Pasa. muy a menudo. Entonces, espérate que timbre la caja Así es. y una vez que timbre No, la espérate caja, que timbre la Ay, sonido más caja, que maravilloso. entregues el producto y que te digan, estoy contento. exactamente. Ahora Entonces, sí. esa es parte del proceso. Porque si Una no- vez que timbre la caja, continúa tu proceso para terminar y entregar como debe de ser. Cuando entregues Sí. como debe de ser y ya saques todo lo que costó todo el proceso, puedes ver si Porque además ya en la puedes saber si construcción- vas a dar En la tu tanda. construcción se da todos los días. Cuidado, Oye, sí. aquí está el Sí, anticipo. sí. Puta, celebran. El antifaz. Y con eso se compran su camioneta. Ah, porque. puta, Porque viene contratista, segundo o el ingeniero, tercero. arquitecto sin camioneta, por favor. Entonces la compran y entonces te pasa el primer mes y ¿qué pasó, Inge? No hemos avanzado en nada. Pero qué bonita camioneta. La troca. Y entonces, amigos, inteligencia emocional también es saber en qué momento celebrar. Si celebran, como acaba de decir supuesto. Didier, felicítate. Por supuesto que te tienes que felicitar. Ven, esto chingada. No, este es mi recordatorio. Esto les voy a hablar después de esto. Y está muy padre, además. Eso me lo recomendó mi psicólogo, porque sí voy al psicólogo también. Y lejos de ser algo que no me gusta compartir, es algo que me encanta compartir con todos ustedes, porque todos, y lo he dicho siempre, el psicólogo debería ser parte de la canasta básica de todo Así emprendedor, es. de todo empresario y de toda persona que se dedica a las Y ventas. eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Así es. también. Yamili, por favor, pues lamentablemente todo lo que inicia tiene que terminar y quiero que nos Perdón, regales. Eder, antes de pasar a la conclusión, porque dicen que nos están viendo gente que trabaja muy de cerca en una de las empresas de Yamili, don Juanito, Paquita, Andrés Paquito 2, que ya debe estar por ahí también. Chema, bueno, a todos los que nos están viendo, muchas gracias por haber estado conectados. Y qué bueno que don Juanito ya está bien, que ya está de vuelta a la oficina. Don Juanito, No ya, corra. no corra, por favor. Queríamos mandar ese saludo. Entonces, perdón, Didier. No. Entonces, Yamili, por favor, para cerrar que yo creo que te vamos a tener que volver a invitar porque Encantadísima. nos quedó mucho por recorrer, pero para cerrar esta primera parte en cuestión de la inteligencia emocional, ya nos hiciste la recomendación de un libro. ¿Qué nos puedes decir como último mensaje de la sesión de hoy para todas aquellas personas que están empezando a sentir cómo pueden ellos ir administrando esas emociones? Creo que nos quedan 3 minutos. Bueno, pues yo creo que una de las cosas es aumentar las habilidades de inteligencia emocional y entender que la inteligencia emocional es parte del proceso de todo empresario. ¿Y a qué me refiero al proceso? Que interviene con el cliente, con los proveedores, con nuestro equipo de trabajo, con nuestras relaciones en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos. La inteligencia emocional está en todo. Y cuando de verdad la tomamos como tal, como algo de lo cual queremos aprender, queremos practicar y queremos adicionar como una habilidad, es cuando le empezamos a prestar más atención. Mi recomendación sería esa, que nos eduquemos más en inteligencia emocional. Así como nos educamos en las ventas, así como nos educamos con el trato al cliente, nos eduquemos
en la inteligencia emocional. Esa sería mi recomendación. No tengan miedo de estar en contacto con sus emociones. Es hermoso. Sí, ¿cómo no? Es una de las cosas más hermosas que hay. Yeah. Amigos, antes de irnos también les recordamos que el 11 y 12 de marzo de 4 a 8 de la noche vamos a tener un curso en el Instituto Yucateco de Emprendedores que está periférico cerca de la Facultad de Ingeniería. Se me acaba acabo de tener un cortocircuito, pero es atención al cliente en la era digital. Atención, sí. Es que fue tanta la información el Sí, día de hoy que y también me comentar encloché. que precisamente ese día, el 11 de marzo, yo voy a estar por la mañana en el mismo instituto, en el IEM, dando una plática de inteligencia emocional aplicada a las ventas. Ahí está, Entonces, 2 por 1, 2 ahí por vamos a 1. ¿Qué tal? Compren aparte en el día 11 Aparte. completo y el 12 solo de la tarde. Para que estén ahí, tienen que estar ahí. Así que todavía tienen tiempo. 11 de marzo Por la es mañana. doble turno. Ese día es doble juego. Inteligencia emocional aplicada a las ventas. Va a estar súper interesante. Entonces, nuevamente, si te gustó lo que escuchaste aquí, si crees que lo que estamos diciendo le puede servir a otra persona, dale ahí al botoncito compartir, compártelo con la gente Etiqueta. que quieras, etiqueta a las personas que estén iniciando un negocio, que se encuentren en el proceso de que la verdad suele ser a veces, o los arranques suelen ser un poco complicados cuando no hay información. Entonces, compártelos, etiquétalos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el Yamili, próximo martes. muchas gracias por Gracias, acompañarnos. Yamili. Y gracias a José todos Miguel. ustedes. Nos vemos el próximo martes. Gracias, José. No, nos vemos en 15 días porque somos los reyes del carnaval. Exactamente, ya tenemos preparado toda Va a haber comparsa ese vamos día. a salir en la comparsa, que nos vayan La a ver allá al derrotero. En la tercera edad. Somos los reyes del No, carnaval de tercera nos vemos, no vamos a tener programa La el próxima. martes Nos vemos en siguiente. 15 días. Nos vemos en 15 días. Por favor, estén atentos. No dejen de seguirnos. Gracias a la revista Peninsular. Gracias a José en los Siempre están controles. A la jefa Luzma, muchas gracias. Nos vemos pronto. 15 días. Chao.